Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Montesioca, soy estudiante de la Universidad de Sonora, donde yo estudio la ingeniería en sistemas de información. En estos videos yo les voy a hablar cómo funciona un circuito eléctrico. A la vez nosotros vamos a aprender sobre las leyes de Ohm y las leyes de Kirchhoff, sus dos leyes, la ley de voltaje y la ley de corriente. Bueno, en este video les voy a enseñar cómo hacer un circuito eléctrico. En este caso, para este circuito eléctrico vamos a usar una fuente de poder, la cual pues la vamos a dibujar aquí. Esta fuente de poder tendrá un voltaje de 10 volts, que ya sea positivo o negativo. Y a la vez va a estar unida con tres resistencias. Acá podemos dibujar nuestras resistencias. Esta va a ser nuestra resistencia número 1. Esta va a ser nuestra resistencia 2. Y esta va a ser nuestra resistencia número 3. A la vez, estas resistencias van a estar unidas a nuestra fuente de poder por los que se denominan nodos. Los nodos son los puntos donde se unen las resistencias, a lo cual pues este circuito cuenta con tres nodos. Este va a ser el nodo número A, este el número B, el cual el B une a la resistencia 2 y 3. Y este va a ser el nodo C. Aquí solo hay un nodo porque este une a estas tres partes. En cambio aquí pues como esta une a la resistencia 1 y 2 es otro nodo y este el voltaje. Bueno, en sí la corriente siempre para nosotros va a ser de mayor a menor potencia. En este circuito se puede observar que el sentido positivo, porque solo tenemos una fuente de voltaje. En este caso, la resistencia número 1 le va a exigir al cierto valor de corriente a la fuerza de poder hasta que llegue al segundo nodo, o sea, el B. El segundo nodo, la corriente se tiene que dividir entre la resistencia 2 y 3. En este caso, la corriente se divide en I voltaje, perdón, en IA, en I1 y I2, los cuales son nuestra energía dividida en el nodo número B. Si nos damos cuenta, la energía viaja como si tuviéramos en tuberías de diferentes diámetros. En este caso, para saber el diámetro de la tubería analógicamente sería el valor de la resistencia. Entonces la energía viaja al llegar al segundo nodo. Se puede ver que hay dos caminos iguales. Entonces la energía se tiene que separar. O sea, de la resistencia 2 a la resistencia 3. Se separa la energía en I1 y 2 para llegar al nodo que se encuentra abajo, la cual solo tiene una sola salida hacia que la energía se junte nuevamente en I total. O sea que la energía que se divide aquí se va a juntar en I total, que aquí la podemos dibujar. Ok, ahora, nuevamente, la corriente que entra es igual a la corriente que sale. Esa sería la ley de Kirchhoff. Y esto se cumple en cada nodo. Entonces, se puede ver que como está la distribución de corrientes, a la energía tenemos que aprender la forma en que está conectada la resistencia. En este caso, nos enfocaremos en la resistencia 2 y 3, las cuales ambas están conectadas al nodo B, a lo cual la resistencia se encuentra paralela, porque estas conectadas a la misma diferencia de potencial. O sea, estas dos están conectadas a esta, lo cual sería paralelas. O sea, la fuente de voltaje genera una potencia de 10 volts, como ya mencionamos, a lo cual la diferencia de voltaje que hay del nodo al nodo C de 10 volts o al revés,
a lo cual la diferencia de potencia se divide que distribuye entre la resistencia 2 y 3. En términos más específicos, o sea que del nodo C al nodo A hay una potencia de menos 10 volts y del A al C hay de 10. Pero nosotros lo que ahorita queremos enfocarnos es en el nodo B con las resistencias 2 y 3. Para ello, para especificarlo mucho mejor que la ley de Kirchhoff, vamos a suponer que nosotros tenemos una resistencia. Pero antes dibujamos nuestros nodos. Este va a ser mi nodo A y mi nodo B. Tomemos como base este que está aquí. Dibujamos desde nuestra resistencia. Y la energía que fluye sobre ella, que es la I en este caso. Aquí pues también te la podemos agregar si gustan, es la energía. Ahora, nosotros queremos saber cuánto voltaje tiene de A a B. En este caso pues, el voltaje de A a B tiene que ser igual a la resistencia de la energía. O sea, ahí. A lo cual esta formulita o esto se le puede especificar como la ley de Ohm. Igual al valor de esta resistencia por la corriente, esto se denomina la ley de Ohm, como ya dijimos. Esta ley solo se le puede aplicar a una resistencia e implica la relación que hay entre la diferencia de la potencial que hay en donde está conectada esta resistencia y la corriente que fluye es la dirección de la resistencia potencial, a lo cual es un comportamiento lineal. De esta forma podemos relacionar la corriente, la resistencia y la diferencia de potencial entre dos puntos y estos nos van a poder permitir encontrar los valores de diferentes voltajes corrientes de resistencia a un circuito. Nuevamente nos regresamos al nodo A, a lo cual nosotros sabemos que el voltaje del nodo A al B son 10 volts, pero nosotros conocemos el voltaje del 1 al 2 y del 2 al 3, o sea, del nodo A al nodo B y del nodo B al C. Pero como vimos que hay dos resistencias, esas dos están en paralelas. Esta es la misma diferencia de potencial si conociéramos el potencial de la resistencia 2 a 3. La resistencia que está en paralelo se puede reducir. Ahora, estas dos resistencias que están en paralelo podemos encontrar una resistencia equivalente, aplicando la operación al inverso de la suma de los inversos de las resistencias que están en paralelo. En medio más un medio. En este caso, la resistencia sería un ohm. Esto nos permitiría dibujar el circuito. Entonces podemos desconectar la resistencia 2 y 3 que están paralelos y conectarla nuevamente resistencia en valor de 1. Bueno, entonces vamos a dibujar nuevamente la resistencia. Acá la voy a dibujar a un ladito para que la puedan ver. Igual, el voltaje va a ser el mismo. Nuestra fuente de poder va a ser la misma. Van a ser 10 volts. Tenemos nuestro nodo A, como ya dijimos. Y nuestra resistencia, nuestra primera resistencia. Pero como acabo de mencionar, nosotros queremos hacernos de estas porque están en paralelas. O sea que pues prácticamente esta une con esta. Pero pues podemos juntarlas en una sola. O sea que estas valen un ohm. Como dice la ley de Kirchhoff, que cada resistencia es un ohm. Entonces aquí ahora solo va a haber un ohm, que va a ser nuestro ohm B. Terminamos de hacer nuestro circuito, nuestro ohm C y nuestra resistencia. Entonces, la nueva resistencia tiene un valor de un ohm, como ya dijimos.
En este nuevo circuito solo tenemos un solo carril cerrado, o sea que si la corriente circula por ese camino que es la I total, como ya dijimos anteriormente, entonces la energía recorrida será la misma. Ahora tenemos dos resistencias que tienen en común el nodo B, pero aparte por las dos resistencias circula la misma corriente. Entonces esto es lo que aquí es característico de dos resistencias que están en serie, o sea, dos resistencias que tienen en común un nodo, pero que la corriente que circula por ellas es la misma. En este caso las resistencias se suman y podemos dibujar el circuito más sencillo. Lo voy a dibujar acá abajo para que vean a qué me refiero. Nuestra fuente de energía siempre va a ser la misma, eso nunca va a cambiar. Voy a dibujarlo un poquito más grande para que lo puedan ver. Esa es nuestra fuente de energía. Ahora, como dijimos, vamos a sumar las resistencias, esta con esta, a lo cual nos dará una sola resistencia y equivale a 2 NOM. Pero ahora tenemos igual dos nodos. En este caso nos decimos del nodo B anterior. O sea que aquí este es el nodo A y este es el nodo C. Terminamos de dibujar nuestro circuito. Y así quedaría. Ahí taché la A por accidente. Bueno, ahí está. Y la energía total, como ya dijimos, que siempre va a estar presente. Entonces, ahora solo tenemos nuestra fuente de energía y una resistencia, la cual tendría, como ya dijimos, dos NOM, y además solo tenemos los nodos A y C, ya que desconectamos al B porque conectamos una resistencia equivalente que es la suma de las resistencias. Este circuito es más básico, ya que se puede aplicar más directamente de la ley de Ohm, pero ahora la fuente está conectada directamente a A y C. Entonces de A a C hay 10 volts. De C a A hay menos 10 volts. Pero nosotros queremos la corriente de A a C, ya que esta ya la sabemos de aquí a acá. La ley de Ohm nos dice en este caso que la corriente es igual al voltaje entre resistencias. Para ello vamos a hacer una pequeña operación. O sea, pues como ya dijimos anteriormente, que la ley de Ohm nos dice que en este caso que la corriente es igual al voltaje entre resistencias, lo cual eso es aquí. Hacemos nuestra pequeña operación, que es la energía por el voltaje de A a C por la resistencia. Lo voy a hacer acá abajo un poquito para que se vea un poquito más amplio, pero va a ser lo mismo. Esto es igual a 10 de volts, que son lo que dijimos que hay de A a C, por la resistencia, que son 2 NOM. Entonces sería los 10 voltajes entre los 2 NOM. Entonces la corriente tendría un valor de 5 amperes. Esto sería igual a 5 amperes. Ahora que tenemos este valor, nos regresamos al circuito anterior, o sea, a este. Lo voy a dibujar acá abajo, nuevamente para que sea un poquito más bonito, ya que pues ahí ya está un poquito apretado. Lo dibujamos igual.
Listo. Aquí me faltó ponerle el nombre todavía. En sí, pues el nombre, como ya nosotros ya sabemos que estos son las resistencias, pero le ponemos que que equivalen a un no. Ahora ya sabemos el valor de la corriente que pasa por la resistencia de 1 y 2, que son 5 amperes, y que la dirección en la que pasa. O sea, pues va a pasar así en esta dirección. Esto equivale a 5 amperes ahora la energía. Entonces, ahora podemos calcular la diferencia de potencial. Entonces, ahora el voltaje que está pasando por B y C son 5 amperes por la resistencia, por lo que están pasando que es un no. Entonces, el voltaje de B a C es igual a 5 volts, igual sería lo mismo de A a B. Podemos dibujarlo aquí nuevamente. Aquí hacemos versión que son de... Lo voy a hacer con pluma roja igual. El voltaje de B a C es igual a 5 amperes por un ohm. Esto nos daría igual a 5 volts. Pero de C a A, perdón, de C a A hay menos 10 volts. O sea, de aquí a acá hay menos 10. Entonces, este circuito ya tiene que obedecer la ley de Kirchhoff de voltaje. Escribimos la fórmula nuevamente para que vean cómo queda. Esto nos queda así. La ley de Kirchhoff, donde el voltaje a B hay más el voltaje de B a C más el voltaje de C a A tiene que ser igual a 0, como ya dijimos. Todo esto nos tiene que dar a 0. O sea, pues aquí como ya sacamos que son 5 volts, igual va a ser lo mismo para A B. Más 5 volts, que pues ya sacamos aquí incluso el valor. Menos, aquí vamos a respetar igual la ley de los signos, donde dice que es más es igual a más. Pero en este caso es más, menos es igual a menos. O sea, pues aquí como dijimos de C a A son menos 10 volts. Y esto pues sí cumple la ley. O sea que sí da 0. O sea que sí está obedeciendo la ley de Kirchhoff.